A ver, ¿cómo hacemos que lo grupo? Sí. O si no, lo veamos así, ¿no? Iremos, Licas, de pantalla. Ah, sí, no hay nada. Pero yo ni ingresé, mira. Aló, buenas noches. A ver. Y eso para guardar el termómetro.
Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ya vamos a empezar con el curso. Mi nombre, mi nombre es Leonor Vera Condori. Buenas noches, ¿se me escucha? Escucha normal, doctora, buenas noches. Sí, Se escuchamos. escucha normal, doctora. Buenas noches. Mi nombre es Leonor Vera Condori. Hoy les voy a dictar sobre derechos reales. Vamos a hablar sobre el registro de la propiedad, la función registral y los principios registrales. El registro de propiedad. La importancia sobre el registro de la propiedad va a ser que es una institución fundamental para el funcionamiento del mercado inmobiliario. Estos registros van a proporcionar y brindar una seguridad jurídica a los propietarios de los bienes inmuebles y a los acreedores, los cuales van a contribuir a la eficiencia del mercado. Asimismo, la importancia del registro de la propiedad para nosotros radica en que se proporciona a los derechos sobre de las propiedades inmuebles. Esto se debe a que el registro es un instrumento público que recoge información fidedigna sobre la situación jurídica de los inmuebles. El registro de la propiedad es un componente fundamental para el sistema legal y económico de un país y su importancia radica en varios aspectos. Asimismo, podríamos decir, asimismo se dice que el registro de derecho propietario es un conjunto de normas que regula, que regula el registro y los principios en los cuales descansa y nos da la seguridad del tráfico de los bienes inmuebles. Es una institución que responde a la necesidad de dar una publicidad al tráfico inmobiliario, los cuales nos van a proporcionar una seguridad a los que intervienen y a la importancia económica social. También vamos a definir que el derecho registral es, pues lo vamos a definir como un centro administrativo donde hacen constar los hechos relativos al dominio y demás derechos reales al objeto de garantizar la seguridad del tráfico. La importancia del derecho registral. Es importante el derecho registral al tener la titularidad de la propiedad para que contenga la descripción correcta del inmueble y los datos del propietario, puesto que esto facilita el acceso a otros derechos o beneficios como se señalan a continuación. Vamos a solicitar un préstamo en el banco, vamos a poder hipotecar, dar un anticrético, alquilar, vender. Ahora vamos a hablar sobre los principios registrales. En cuanto a los principios registrales, vamos a hablar sobre el principio de inscripción.
En el principio de inscripción vamos a establecer una regla principal que es, antes de la inscripción los documentos no producen efectos respecto a terceros, aunque el derecho nace antes de la inscripción. Ahí vamos a hablar que constituye una inscripción constitutiva y declarativa, lo cual quiere decir que la inscripción constitutiva es necesaria para el nacimiento, la extinción o modificación del derecho real, y es declarativa cuando no tiene tal efecto. Cuando la inscripción es declarativa, el derecho real existe con independencia del contenido del registro, de tal forma que la inscripción asume solo una función probatoria o de publicidad para la adquisición del dominio y demás derechos reales. Es necesario tener el título y el modo de la inscripción. No obstante, se tiene un carácter constitutivo. La inscripción de la hipoteca y el derecho real de la superficie, de una superficie. La inscripción es obligatoria cuando viene impuesta por la ley y es voluntaria cuando queda a disposición de los particulares. En nuestro sistema rige el principio de inscripción voluntaria, aunque se trate de incentivarla a través de distintas vías y se establezcan algunas excepciones. Esto no va a ser válido en ningún caso el pacto entre las partes que establezca una obligación de no inscripción, puesto que el registro no es una sola institución de defensa de los intereses de los particulares, sino también es de interés general. Vamos a hablar sobre otros principios que tenemos: al principio de prioridad o prelación, principio de especialidad, el principio de especialidad, el principio de rogación, el principio del tracto sucesivo, el principio de legalidad, el principio de publicidad, el cual tenemos entre la publicidad material y la publicidad formal. Vamos a desarrollar cada uno de estos principios. En cuanto al principio de rogación, vamos a decir que es la inscripción de los actos en el registro que se realiza a solicitud de la parte interesada. Esto quiere decir que no se hace de oficio por parte de los funcionarios o el registrador. Va a ser siempre a solicitud de parte. El principio del tracto sucesivo. Este principio establece que la inscripción de un acto jurídico debe ser precedida por la inscripción del acto anterior en la cadena de transmisiones, garantizando así la continuidad de los derechos inscritos. El principio de legalidad. En este principio se implica que el registrador debe verificar la legalidad de los documentos presentados para la inscripción, así para asegurar que cumplan con los requisitos legales establecidos por la normativa vigente de cada departamento o de Bolivia. El principio de publicidad. En cuanto a este principio, nos permite que cualquier persona puede acceder a la información contenida en el registro, ya sea esta para consultarlo, obtener copias de los asientos registrales. En cuanto al principio de prioridad o prelación, vamos a establecer que es también aquella llamada el principio de prelación, la cual determina el orden de los derechos inscritos, dando preferencia al acto que se inscribe primero, lo cual genera una seguridad jurídica en las transacciones y registros inmobiliarios. Estos principios que se han desarrollado pueden variar ligeramente según la legislación de cada país, los cuales son esenciales para el adecuado funcionamiento de los registros. Vamos a hablar sobre la clasificación
Vamos a hablar sobre la clasificación de, de los servicios que presta la Oficina de Derechos Reales. En esta clasificación vamos a desarrollar lo expuesto ya, ¿no? Anteriormente la anterior clase que estaba expuesta por el doctor Ángel Rivero, en lo cual les voy a dar ciertos servicios que se presentan en nuestras oficinas, tanto en la Oficina de Derechos Reales El Alto, La Paz y las oficinas zonales. Vamos a tener los servicios relacionados con la adquisición de la propiedad, que son los derechos reales sobre la cosa propia. Vamos a establecer servicios relacionados con las restricciones y cancelaciones, de los cuales vamos a hablar sobre los derechos reales sobre la cosa ajena, y la precautelación de derechos, en los cuales vamos a tener el disfrute, los cuales no tienen una base imponible. Vamos a tener una realización de valor ahí. Vamos a hablar sobre el registro de las anotaciones preventivas. Vamos a hablar sobre los servicios de la publicidad de la información, en los cuales ahí vamos a encontrar los certificados, informes, los testimonios, la información rápida que se hacen en las ventanillas en línea. Ahí también vamos a establecer el servicio de folio real actualizado. Vamos a establecer también los servicios relacionados con las mutaciones del inmueble. Vamos a tener también servicios relacionados con la propiedad de un inmueble. Es necesario identificar los servicios que pueden establecer o cambiar la propiedad de un inmueble, los cuales son matriculación de libros, que estas pueden ser las de partida one, que pueden ser que son un volteo de datos, tanto en La Paz como en Santa Cruz. Tenemos también los servicios de partición, tenemos los servicios de inscripción de propiedad, los servicios de inscripción de subinscripción, los cuales tienen algunos que cuentan con base imponible, como también no cuentan con base imponible. Tenemos los servicios de propiedad horizontal, condominio. Desarrollando ya cada uno de los servicios, cabe señalar que en los casos de matriculación y partición, se genera una nueva matrícula. En estos casos de matriculación, si bien es de libros, se registra ya un antecedente, y en los casos de la matriculación de partida one, también se va a generar el antecedente y se va a generar ya un tracto sucesivo. En los casos de inscripción de propiedad y subinscripción, sim- simplemente se va a incrementar un asiento a la columna de propiedad del folio real, que vendría a ser en la columna A. Vamos a indicar que en la técnica del folio real, en lo que se refiere a la propiedad, el asiento vigente es siempre el último, por lo cual si se subinscribe un asiento para aumentar un propietario, también tiene que pasarse todos los propietarios del asiento anterior. Estos servicios pueden registrar la propiedad de diversas formas, teniendo en cuenta que la adquisición de la propiedad puede ser total o parcial.
¿Qué? Pues acá se te va la Claudia Castro, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Ya el traumado, ya no, ni dije se la pusieron. No, su esposa no, sí, de la familia. Cabana. Los que le decían, ¿cómo la ves? Por favor, ¿pueden apagar su micrófono? Creo que se ha cortado. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, doctora. En el caso de la matriculación es necesario también hablar sobre el antecedente dominial, la cual eso, el antecedente dominial es un detalle importante debido a que si un folio no tiene un antecedente dominial, esta puede ser objeto de rechazo inclusive en cuanto a los posteriores registros, ya que si no presenta un antecedente dominial no tendría ya un tracto sucesivo en realidad. Mamá, ¿tienes clases? ¿Estás limpia? Ya dan una basura. No. Y vas a alzar la basura. No hay posible. Ya, esto debes sacar ya. Sigue. Sacar de una vez esto. Esto, para lavar esto, bote al basurero. Sí, pero primero guardo o no. No, le vas primero. Papi. ¿Ves? Yo sabía. Como yo soy tan buena mamá. Soy tan buena mamá. Que te lo he comprado. Buenas noches. En en cuanto a en cuanto a los componentes del folio real, vamos a establecer en la columna A la titularidad del dominio. Vamos a establecer la titularidad del dominio. En cuanto a la columna B, vamos a establecer sobre los gravámenes y restricciones y en la columna C sobre las cancelaciones. En la columna A se establece la información que contiene la titularidad sobre el inmueble, No querían en la cual en los folios existe el asiento número 0, que es el nombre de los propietarios que transfieren o venden del inmueble que se obtiene de la última tradición. Y otros. En la columna B vamos a tener a los gravámenes y restricciones, los cuales originan una obligación entre dos o más personas, pudiendo darse la concurrencia de una tercera persona que sirva de garantía de la obligación. Sí, yo puedo cuidar de solo. Ya, es poner su lugar. ¿Vale? Ya, hazlo Es, de una vez. disculpe, ¿podrían apagar el micrófono, por favor? ¿Es la mochila ahí en su lugar? No, man, en ese lugar. Yo voy a colocar en su lugar. No, tú has comido. Y comido. Ya, acá afuera. Doctora, buenas noches. ¿Será posible que usted pueda apagar el micrófono, por favor? Ya, vas a poner aquí atrás igual. Por aquí. Apagar la luz. Ahora sí. Establecíamos que los gravámenes y restricciones de la columna B se originan en una obligación entre dos o más personas,
pudiendo darse la concurrencia de una tercera persona que sirva de garantía de la obligación. A falta de una garantía personal, puede pactarse que esta garantía esté constituida por la hipoteca de un inmueble. En cuanto a las cancelaciones de la columna C, vamos a establecer que no es el pago o cancelación de una deuda, este es el cumplimiento de una obligación registrada en derechos reales en un determinado asiento de la columna B, cuya constancia se encuentra en un documento público o judicial denominada de cancelación. Así también vamos a hablar sobre los títulos y asientos registrales. En cuanto a los títulos, vamos a establecer que es el documento público en que se consigna el acto que es objeto de inscripción en el registro. Cabe aclarar que existe dos tipos de titulación. Vamos a hablar que había una titulación supletoria y una titulación ordinaria. Los títulos ordinarios están constituidos por los documentos que acreditan la adquisición, modificación o extinción de derechos, consignando así la causa jurídica en el momento de producirse. Las inscripciones que se hacen en el registro se denominan asientos registrales. Esta es la anotación en el registro del título para que surte efectos propios de la publicidad registral. Los asientos registrales pueden ser inscripción, que ya habíamos manifestado anteriormente, que es el asiento más importante, ya que conlleva la anotación de los actos constitutivos, declarativos o modificatorios de los derechos inmobiliarios. Tenemos la matriculación. Doctora, disculpe que le cortemos, doctora. No sé si el anfitrión puede cortar los micrófonos porque mucha interferencia hay. Está bien. Sí, yo creo que hay jugadores que son como que justamente por eso tienen que ingresar, Citado. Por favor, compañeros, apaguen sus micrófonos. Bueno, continuando con la clase, vamos a establecer que la matriculación es el nombre que recibe la primera inscripción de dominio del bien inmueble. Así también hablamos sobre la anotación preventiva. ¿Qué es la anotación preventiva? Es un asiento provisional que tiene por objeto asegurar el resultado de un proceso judicial, la cual prepara un asiento definitivo o hace constar una situación jurídica que al no estar consolidada no puede acceder de forma definitiva al registro. Podrán pedir las anotaciones preventivas de sus respectivos derechos en el registro correspondiente. Los mismos pueden darse en los siguientes casos, en los cuales vamos a tener una nota marginal, la cual consiste en un asiento accesorio instrumental al servicio de otro asiento principal. Asimismo, vamos a tener el asiento de presentación. Es el asiento que se practica en el libro diario y cuyo objeto fundamental es fijar la fecha de otro asiento registral.